Me llamo Jaime Julio, soy abogado, resido en San Luis Potosí y grabo este 24 de junio de 2026 esta cápsula sobre aclaración o correcciones o modificaciones a las actas del Estado Civil. Bueno, ¿qué es el Estado Civil? Bueno, pues el Estado Civil, según el Diccionario Jurídico de la UNAM, es la posición que ocupa una persona en relación con su familia o con la sociedad. El marco legal o el normativo que regula los estados civiles está en los códigos civiles de los estados, el Código de Procedimientos Civiles del Estado y en algunas entidades, como sería aquí San Luis Potosí, la Ciudad de México, ya se tiene una ley del registro civil y su reglamento. Las actas del registro civil, en un concepto amplio, son 8. Sería el acta de nacimiento, que es sumamente importante porque es la identidad legal desde que uno nace, el reconocimiento de hijos cuando el padre normalmente no fue a registrar el registro civil, pero posteriormente acude a reconocer a los hijos, las actas de adopción, que son especiales, que se tienen que hacer siempre por la vía judicial y no ante el registro civil, porque son hay un parentesco por afinidad. El acta de matrimonio, el acta de divorcio, que puede ser administrativo, que es cuando no hay hijos y no hay patrimonio y me quiero divorciar, tengo poco que me casé, voy y me divorcio en la oficina del registro civil. Ya cuando hay patrimonio y hay hijos, pues tiene que ser forzosamente por la vía judicial. Tenemos también el concubinato. El concubinato pues es hacer vida de familia, ¿verdad? Aunque uno no está casado, si no hay concubinato, no hay que estar casado con esta persona o con otra. Y se reconoce el concubinato en diferentes estados de la República a los 2 años, a los 3, o cuando ya se tiene hijos, inmediatamente. En el estado de Chihuahua, sigue siendo como antes existía normalmente, que era hasta los 5 años. El concubinato, pues es muy importante, como les digo, porque genera, en este caso, muchos derechos y obligaciones, y que en el momento que existe un plazo, pues va a tener los mismos como si estuvieran casados. Hay una jurisprudencia que son, vamos a decirle, normas que establece el Poder Judicial Federal, que dice que, bueno, también a lo mejor no es tan importante cumplir con los plazos. ¿Por qué? Porque dice que si hay una estrechez en la vida común, hay un apoyo, pues el juez de lo familiar o de lo civil, según la especialidad, si ya están especializados, pues tiene que ponderar muchos factores y son básicamente esta afinidad que tiene, este apoyo mutuo que tiene la pareja. Tenemos que las actas de defunción también son especiales porque se tiene que tramitar de manera inmediata, puesto que sin ella no se puede enterrar a la persona, no se le puede cremar y no inicia entonces las sucesiones. Por eso las oficinas del registro civil tienen que trabajar 24 horas al día y 7 días a la semana. Estos trámites los conocen muy bien las funerarias y pues ellos lo hacen normalmente. Tenemos que existe por último, en octavo, el acta del Estado Civil, que es una nueva acta por cambio de género, cuando la persona tiene una apreciación subjetiva diferente a la que está reconocida, a la que se tuvo cuando lo llevaban a registrar. Aquí tenemos que necesitamos mencionar que históricamente los registros de los nacimientos y los bautizos los hacía la Iglesia Católica. Ellos hacían los registros hasta que Benito Juárez, con las leyes de reforma, estableció el registro civil en enero de 1857, muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de él se crea la identidad legal, se crea la nacionalidad y de los derechos ciudadanos. Tenemos entonces que también en términos estrictos podemos decir que el Estado Civil no solamente son estas 8 actas que mencionamos, que es el término amplio, sino que normalmente cuando ustedes van a una oficina a pedir trabajo, algún trámite, pues le preguntan cuál es su estado civil. Y uno comprende que quieren decir que si está uno casado o está uno soltero. Hay quien manifiesta, bueno, soy viudo, soy divorciado. Tenemos que esta cápsula trata básicamente por errores, por modificaciones al acta del Estado Civil, errores en los datos esenciales que no modifican de manera sustancial el acta del Estado Civil,
y por lo tanto se pueden hacer por la vía administrativa, que esto significa que se puede hacer por el registro civil, que depende de los ejecutivos de los estados y del Ejecutivo Federal. O se puede hacer por la vía judicial, que es otro poder, que es el poder judicial de los estados o el federal, en el cual forzosamente se puede hacer, por ejemplo, el divorcio, cuando existe patrimonio y hijos, las actas de adopción, que es un parentesco por afinidad y va a generar una gran cantidad de derechos y obligaciones. En cambio, el concubinato no es así, a pesar de que es familia, uno va y dice, oye, quiero que haga una constancia de que vivo en concubinato, pero también uno puede ir a decir, ¿sabes qué? Ya no vivo en concubinato. Puede manifestarlo ante el registro civil. ¿Cuáles son los cambios que pueden hacer por errores? Básicamente son por errores ortográficos, por nombres adicionales o faltantes, por apellidos invertidos, por la fecha de nacimiento incorrecta o de defunción, sexo mal registrado, nombres de los padres con errores, lugar de nacimiento con error o el uso de abreviaturas. Son básicamente, y como son cuestiones sencillas, se pueden hacer directamente en el registro civil, o actualmente ya existe una plataforma nacional del registro civil y se pueden hacer los trámites en línea. Pero antes de entrar a esto, les quiero comentar que existe el derecho humano al nombre. Uno, si se desarrolló jurídicamente y socialmente con otro nombre, siendo consciente, uno puede solicitar mediante la vía judicial como un derecho humano, el derecho a nombre. Los derechos humanos están establecidos inicialmente en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Puede ir a solicitar que se le reconozca este nombre, el cual tuvo tiene durante su vida social y jurídica, y que bueno, pues es válido hacerlo porque es un derecho humano, como el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la vivienda. Tenemos entonces que podemos hacerlo por la vía administrativa, que se va a regir por los códigos de procedimientos civiles de los estados, o por la vía judicial, que bueno, pues aquí aplica las disposiciones legales, como es el Código Civil, de procedimientos civiles y las leyes del registro civil. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos. Pueden ser materiales si uno directamente al registro civil, o en papel, que sería llevando inicialmente una identificación oficial, que se considera también en la Plataforma Nacional del Registro Civil para hacer los trámites en línea, la credencial del INE, el pasaporte, la cartilla del servicio militar o la licencia de conducir. Incluso considera la credencial escolar. La Plataforma Nacional de Transparencia, la Plataforma Nacional de Registro Civil, establece también la cédula profesional. Pero la Secretaría de Educación Pública, en particular la Dirección General de Profesiones, que es la que las emite, estas cédulas profesionales, avisó en febrero de este año, pues que ya no eran documentos oficiales. ¿Por qué hacen esto, no? Bueno, pues tienen la idea de que haya a futuro una única identificación oficial, que es la clave que le llamamos CURP única del registro de población, y ya ven que ahorita la están iniciando a ser biométrica. Entonces pretenden que esto se lleve a cabo, esta identificación única, con el transcurrir del tiempo. Yo en lo personal, pues no estaría de acuerdo. Creo que una identificación oficial, si le emite un servidor público en el ejercicio de sus funciones, pues es un documento público y hace prueba plena, salvo prueba en contrario. También el derecho a la identidad también es un derecho humano y no lo podemos ejercer, nuestros derechos ciudadanos, si no tenemos una identificación oficial. Bueno, pero eso sería ya otro tema. Tenemos que en línea, mediante la Plataforma Nacional del Registro Civil, igual que en el registro civil, nos van a pedir la CURP, puede ser en papel o la biométrica, los documentos de apoyo o de procedencia del dato a aclarar. Estas pueden ser documentales públicas o documentales privadas. O sea, alguien que lo emitió un servidor público, o aquellas que vienen de alguien que es particular o privado. Como en el caso de los notarios son particulares, son licenciados en Derecho que tienen una patente que se supone que lo que dicen es la verdad. También en línea, entonces, les van a pedir estos mismos documentos, pero inicialmente les van a pedir crear
una cuenta de llave MX, porque es necesaria. Ahí se la hacen en línea inmediatamente, porque ahí se van a hacer los pagos en línea o les van a dar un recibo para ir a una institución bancaria. La Plataforma Nacional del Registro Civil puede emitir actas del Estado Civil de manera digital. Van a tener el mismo valor que una documental que van al registro civil, porque estas actas de Estado Civil digitales van a tener una firma electrónica que tiene el mismo valor que una firma manuscrita de puño y letra del funcionario. Van a también, igual que aquí en la plataforma, van a tener que dar un correo electrónico donde les va a llegar su acta nueva, van a tener que capturar un número telefónico y van a tener que capturar estos documentos que hablamos que comprueben el error o la procedencia del dato aclarar, que están en los lenguajes de PDF, GPG o PNG. Este trámite en la Plataforma Nacional del Registro Civil se supone que es muy expedito, en 5 días o hasta 15 días. Tiene que haber una respuesta prácticamente inmediata, ¿verdad? Y si no hay ningún problema, un requerimiento, pues le va a llegar, como yo ya he hecho unos trámites, y me llegó inmediatamente el acta del Estado Civil que yo solicité. Creo que me costó 74 pesos. En el caso de que sea estas modificaciones al acta del registro civil, del Estado Civil, no requiere forzosamente que sea una nueva. Solamente se requieren datos marginales, se ponen en el acta, ya existe ese dato de manera marginal, o hay un espacio para modificaciones. Por ejemplo, el acta de matrimonio trae ahí para que se ponga la fecha del divorcio que se hizo en el juzgado o administrativamente, el juzgado en el que se hizo, el juzgado oficial del registro civil, o el expediente y juzgado de lo familiar en que se realizó. Vamos pues, solamente en las actas de nacimiento nuevas por cambio de género, sí forzosamente tiene que ser una nueva acta de nacimiento, y desde luego tendrá la obligación el registro civil de hacer reconocimiento de esto a las instituciones federales, como sería la Secretaría de Gobernación, al SAT o Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional Electoral, a los tribunales de justicia de los estados, a la Fiscalía General de la República y al órgano de administración de justicia federal, antes Consejo de la Judicatura Federal, que se refiere a los tribunales federales. Toda esta información de los estados civiles se encuentra en un sistema informático que se llama Sistema Nacional de Registro de Identidad. Bueno, entren a la página, por favor, tecléenle Plataforma Nacional del Registro Civil y van a ver que ahí hay para hacer todas estas modificaciones, incluso para inscribir sentencias o para hacer modificaciones a la CUP. Pues es todo, muchas gracias.